Un millonario paralítico se enamora de su enfermera, una mujer afroamericana, pero el día de su boda llega un inesperado test de ADN. A la espera de los resultados, ¿qué verdad que cambiará sus vidas se revelará sobre su relación? Y si quieres cuidar de tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. El sol californiano proyectaba largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado de la mansión de Mark Wilson mientras los invitados comenzaban a llegar a la fiesta de compromiso. Desde su silla de ruedas, situada junto a los ventanales, Mark observaba el constante flujo de coches de lujo que se acercaban a la entrada circular. Sus dedos golpeaban nerviosamente el reposabrazos de la silla, creando un ritmo silencioso que coincidía con el acelerado latido de su corazón. La grandiosa propiedad, valorada en millones, nunca se había sentido tan viva. Los empleados se movían con eficiencia por las habitaciones, haciendo los últimos preparativos para la celebración. Las copas de cristal tintineaban al ser colocadas en bandejas de plata, y el aroma de flores frescas inundaba el aire. Pero a pesar del bullicio, la atención de Mark permanecía fija en la creciente multitud del exterior. Su reflejo en el ventanal mostraba a un hombre de poco más de 40 años, cuyos rasgos fuertes contrastaban con la inmovilidad de su cuerpo inferior. La parálisis que le había cambiado la vida 5 años atrás no había disminuido su presencia, de hecho, había intensificado la mirada y la determinación en su expresión. En su suite privada, Aisha Rahman se movía con la eficiencia de la experiencia mientras ayudaba a Mark a prepararse para la velada. Sus manos eran suaves pero profesionales mientras le arreglaba el cuello de la camisa y le ajustaba la corbata. El traje azul marino que habían elegido juntos realzaba el gris acero de sus ojos, y Aisha no pudo evitar notar lo distinguido que se veía. «Sus gemelos, señor Wilson», dijo ella, acercándose al pequeño joyero sobre la cómoda. Su voz tenía el suave acento de su ascendencia mestiza, un sonido tan familiar para Mark como sus propios latidos. Al inclinarse para abrocharle los gemelos, sus miradas se encontraron en el espejo. El tiempo pareció ralentizarse, y la distancia profesional que solían mantener vaciló. La mano de Mark se movió ligeramente, rozando la suya, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. El momento se extendió entre ellos, lleno de palabras no dichas y emociones cuidadosamente contenidas. El hechizo se rompió con el agudo taconeo sobre el suelo de mármol. Sarah Wilson entró en la habitación, su vestido de diseño tan caro como su expresión de desaprobación. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera, introduciendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. «Mark, los invitados te buscan», anunció Sarah, con la mirada fija en su hermano mientras ignoraba deliberadamente a Aisha. «Y creo que los servicios de la enfermera no serán necesarios por el resto de la noche». El énfasis que puso en la palabra enfermera decía mucho. Aisha enderezó la espalda, manteniendo su compostura profesional incluso mientras sentía el aguijón del insulto implícito de Sarah. «Aisha es mi prometida, Sarah», dijo Mark con firmeza, su voz cargada del peso de incontables confrontaciones similares. «Ella estará a mi lado toda la noche, como lo estará por el resto de nuestras vidas». Las uñas perfectamente cuidadas de Sarah se clavaron en su palma. «No puedes esperar que la familia acepte este arreglo, Mark. ¿Qué diría papá si aún viviera?» La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Aisha se ocupó en los últimos ajustes del traje de Mark, sus movimientos no delataban la agitación que sentía por dentro. Años de entrenamiento profesional la ayudaban a mantener una calma exterior, incluso mientras las palabras de Sarah reabrían viejas heridas. «No pedí la aceptación de la familia», respondió Mark, con la voz serena pero firme. «Te estoy informando de mi decisión. Aisha y yo nos vamos a casar, y esta fiesta de compromiso se celebrará te guste o no». Los labios de Sarah se comprimieron en una fina línea, y dio media vuelta, abandonando la habitación tan abruptamente como había entrado. El taconeo de sus zapatos se desvaneció por el pasillo, pero la tensión permaneció, flotando pesada en el aire entre Mark y Aisha. «Lo siento», dijo Mark suavemente, tomando la mano de Aisha. «Sarah acabará aceptándolo. Solo necesita tiempo». Aisha le apretó la mano suavemente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Ambos sabían que la actitud de Sarah reflejaba un problema mayor, uno que no desaparecería solo con el tiempo. El camino que habían elegido no sería fácil, pero en momentos como estos, cuando sus miradas se cruzaban y el mundo parecía desvanecerse, encontraban la fuerza para afrontar cualquier desafío que se les presentara.
Mark se dirigió en su silla de ruedas al estudio, buscando un momento de privacidad con su hermana. La habitación con paneles de madera siempre había sido un santuario, pero hoy se sentía más como una sala de interrogatorios. Sara estaba de pie junto a la chimenea, con una postura rígida mientras miraba los retratos familiares que adornaban las paredes. Siempre has sido terco, Mark, comenzó Sara, girándose para enfrentarse a su hermano. Pero esto va más allá de la terquedad. ¿Has considerado lo que este matrimonio hará con la reputación de nuestra familia? ¿Con el negocio? Mark acercó su silla de ruedas, con una expresión firme. He pasado años viviendo de acuerdo con las expectativas familiares, Sara. Años dirigiendo la empresa de nuestro padre desde esta silla de ruedas, manteniendo las apariencias, interpretando el papel del hijo obediente. ¿Pero Aisha? Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. Aisha me demostró que la vida no termina por una discapacidad. Ella me ayudó a redescubrir la alegría, el propósito y el amor. Es tu enfermera, Mark. Se supone que debe ayudarte, es su trabajo. ¿Cómo puedes estar seguro de que sus sentimientos son genuinos y no simplemente? Sara se calló, pero su insinuación colgaba pesada en el aire. Simplemente que, desafió Mark. ¿Simplemente una estratagema para acceder a la riqueza de nuestra familia? ¿Es eso realmente lo que piensas de ella? En el jardín, Aisha caminaba entre los invitados a la fiesta, manteniendo una serena dignidad a pesar de los susurros que la seguían. Captó fragmentos de conversaciones que le hirieron como cristales. ¿Te imaginas? Una enfermera casándose con la familia Wilson. He oído que es de origen mixto, probablemente solo va tras su dinero. ¡Qué escándalo! Las copas de champán tintinearon y risas corteses flotaban en el aire de la noche, pero era imposible pasar por alto el subtexto de juicio. Las manos de Aisha temblaban levemente mientras se ajustaba el vestido, una elección elegante pero modesta que de repente se sentía insuficiente entre los atuendos de diseñadores que la rodeaban. Se encontró cerca de un grupo de socios comerciales de Mark, quienes no notaron su presencia mientras continuaban su conversación. Es una lástima lo de Mark, dijo un hombre, girando su champán. Primero el accidente, y ahora esto, una relación inapropiada. El nombre Wilson merece algo mejor. Quizás se esté aprovechando de su estado vulnerable, sugirió una mujer, su brazalete de diamantes brillando al reflejar la luz mientras gesticulaba. Estas relaciones de cuidadora pueden volverse complicadas. El pecho de Aisha se apretó, cada palabra la hería más profundamente que la anterior. Había enfrentado prejuicios antes, pero esto era diferente. Estas personas no eran desconocidos en la calle, formaban parte del círculo social de Mark, gente con la que tendrían que interactuar con regularidad después de la boda. Mark la encontró más tarde junto al estanque de Koi, su reflejo ondulando en el agua. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que se mantenía ligeramente apartada de los demás. No importan, dijo suavemente, tomándole la mano. Sus opiniones no cambian lo que tenemos. Aisha se volvió hacia él, su máscara profesional quebrándose levemente. Pero sí importan, Mark. Son tu mundo, tus socios comerciales, tu círculo social, tu familia. ¿Cuánto tiempo podemos fingir que su desaprobación no nos afecta? No me importa su aprobación, insistió Mark, pero Aisha negó con la cabeza. Lo dices ahora, pero ¿qué pasará dentro de un año? ¿5 años? Cuando cada evento social se convierta en un campo de batalla, cuando cada trato de negocios se complique por susurros y prejuicios. Su voz tembló ligeramente. No quiero ser la razón por la que tu vida se vuelva más difícil de lo que ya es. Mark levantó la mano y tomó la suya. Mi vida era difícil antes de que llegaras tú, Aisha. No por la silla de ruedas, sino porque simplemente existía, no vivía. Tú cambiaste eso. Me viste como un hombre, no solo como un paciente o un inválido rico. Pero incluso mientras hablaba, Aisha sintió la presión de las miradas de los invitados a la fiesta. El aislamiento era palpable, nadie se había acercado a ellos desde que se unió a Mark junto al estanque. El abismo entre sus mundos parecía crecer con cada momento que pasaba, y por primera vez desde que aceptó su propuesta, la duda se deslizó en su corazón. La tensión de la fiesta de compromiso aún flotaba en el aire cuando James Patterson, el abogado de toda la vida de la familia Wilson, solicitó una reunión urgente con Mark.
En la oficina revestida de caoba de la mansión, James carraspeó incómodamente mientras colocaba una gruesa carpeta sobre el escritorio que los separaba. El Consejo de Administración tiene ciertos requisitos antes de que el matrimonio pueda proceder, explicó James, su voz cargada del peso de décadas de experiencia legal. Dadas las considerables propiedades familiares y su posición como CEO, insisten en una prueba de ADN como parte del proceso del acuerdo prenupcial. Las manos de Mark se aferraron con fuerza a los reposabrazos de su silla de ruedas, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Una prueba de ADN? ¿Qué justificación podría haber para eso? James ajustó sus gafas de montura metálica, visiblemente incómodo con su papel de mensajero. El Consejo quiere asegurarse de que no haya complicaciones con respecto a los derechos de herencia. Les preocupa proteger los intereses de la familia, especialmente dadas las circunstancias inusuales de su relación con la señorita Raman. La implicación flotaba en el aire. Mark sintió una presión familiar acumularse en su pecho, la misma que había experimentado cuando trataba con miembros del consejo que dudaban de su capacidad de liderazgo después de su accidente. Esto no se trata de proteger los intereses familiares. Se trata de buscar cualquier excusa para invalidar mi relación con Aisha. En su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Aisha estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando su teléfono. El mensaje de Mark sobre el requisito de la prueba de ADN le pesaba en el pecho. Sus dedos trazaron los bordes de una vieja fotografía, su abuela de joven, de pie frente a una mansión extraordinariamente similar a la propiedad Wilson. El parecido siempre le había parecido extraño, pero nunca se había permitido profundizar en ello. Su mente divagó hacia las historias que su madre le había contado sobre la vida de su abuela como empleada doméstica para familias adineradas en California. Siempre habían existido lagunas en esos relatos, secretos inconfesables que su abuela se llevó a la tumba. Ahora, esas lagunas parecían cobrar una nueva importancia. De vuelta en la mansión, Mark intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al requisito de la prueba de ADN. Había notado cómo Aisha se había vuelto callada después de que él le diera la noticia, como su habitual calidez había sido reemplazada por una preocupada distancia. Cuando vino a ayudarlo a prepararse para acostarse esa noche, la cómoda rutina que habían establecido se sentía tensa. Aisha, dijo suavemente mientras ella le acomodaba las almohadas, háblame. ¿Qué te preocupa? Ella hizo una pausa, con las manos aún apoyadas en la almohada. Hay cosas sobre el pasado de mi familia que no sé, Mark. Cosas de las que mi abuela nunca habló. Y sí. Se detuvo, incapaz de expresar sus miedos. La situación se complicó cuando comenzaron a circular rumores entre el personal doméstico sobre la abuela de Aisha, quien había trabajado para familias prominentes de la zona durante la década de 1960. Una anciana criada afirmaba recordar historias sobre un escándalo que involucraba a un acaudalado hombre de negocios y su ama de llaves de esa época. Mark intentó tranquilizar a Aisha, pero sintió que ella se estaba alejando. Pase lo que pase en el análisis, no cambia lo que siento por ti, insistió él durante uno de sus cada vez más escasos momentos a solas. Aisha se acercó a la ventana, su silueta recortada contra el sol poniente. Pero podría cambiarlo todo lo demás, respondió en voz baja. Tu familia ya busca razones para oponerse a nuestro matrimonio. Si hay alguna conexión entre nuestras familias, cualquier indicio de comportamiento impropio en el pasado. La presión del Consejo de Administración se intensificó a medida que los rumores sobre la ascendencia de Aisha se extendieron por su círculo social. Sara comenzó a hacer comentarios mordaces sobre árboles genealógicos y verificaciones de antecedentes adecuadas. Cada día traía nuevos susurros, nuevas teorías, nuevas razones para preocuparse. Mark se vio atrapado entre su amor por Aisha y la creciente presión de sus socios comerciales. La prueba de ADN se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, amenazando con validar su relación o destruirla por completo. La revelación llegó una tranquila tarde de domingo en la biblioteca de la familia Wilson. Sara caminaba de un lado a otro entre las imponentes estanterías, sus tacones dejando suaves huellas en la gruesa alfombra mientras se preparaba para compartir una información que sacudiría los cimientos del mundo de Mark. Encontré algo mientras revisaba los papeles antiguos de papá, comenzó Sara, con una voz inusualmente vacilante. Había cartas, Mark. Cartas de 1965, entre papá y una mujer llamada Amara Hassan. Hizo una pausa, observando el rostro de su hermano con atención. Creo que era la abuela de Aisha.
Mark sintió que la habitación se inclinaba ligeramente, apretando el agarre de su silla de ruedas. ¿Qué tipo de cartas? Sara sacó un sobre antiguo de su bolso de diseño, sus esquinas suavizadas por el tiempo. Cartas de amor, Mark. Papá tuvo un romance con ella mientras trabajaba como empleada doméstica para los Henderson, los vecinos. La cronología coincide con el nacimiento de la madre de Aisha. Las implicaciones le cayeron encima a Mark como una ola. Su padre, el severo hombre de negocios que había regido sus vidas con puño de hierro, posiblemente había tenido un hijo con la abuela de Aisha. Si era cierto, esto haría de Aisha su sobrina, un pensamiento que le revolvió el estómago. Más tarde ese día, en su estudio privado, Mark luchó por componerse antes de llamar a Aisha. El teléfono se sentía pesado en su mano mientras marcaba su número. Cuando ella llegó, su habitual sonrisa cálida se desvaneció al ver su expresión preocupada. «Hay algo que debemos hablar», comenzó él, con la voz más áspera de lo habitual. Las palabras se le atragantaron como cristales mientras explicaba el descubrimiento de Sara. Con cada frase, observó cómo el rostro de Aisha se volvía más pálido, su compostura profesional resquebrajándose bajo el peso de esa posible verdad. «Eso es imposible», susurró Aisha, pero su mano temblaba al tomar las cartas que Sara había dejado. «Mi abuela nunca habló de...». Su voz se apagó al reconocer la letra de su abuela en uno de los sobres. La tensión entre ellos se hizo tan densa que parecía sofocante. Cada caricia compartida, cada momento íntimo, ahora se sentía contaminado por esa posible conexión sanguínea. Mark observó cómo Aisha, inconscientemente, ponía distancia física entre ellos, acercándose a la ventana como buscando una escapatoria. «No sabemos nada con certeza», dijo Mark, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «La prueba de ADN nos dirá la verdad». Aisha se volvió para mirarlo, los ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Y si lo confirma? ¿Qué entonces, Mark?» «Todos los miedos que tu familia tenía sobre nosotros, cada comentario susurrado sobre una relación inapropiada, se justificarán. Nos convertiremos exactamente en lo que nos acusaron de ser». El peso de su posible relación flotaba entre ellos como una barrera física. Mark quiso acercarse a ella, ofrecerle consuelo, pero por primera vez desde que se conocieron, dudó en cruzar el espacio que los separaba. «Necesito tiempo», dijo Aisha finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesito procesar esto, pensar en lo que significa». Se dirigió hacia la puerta, cada paso parecía requerir un esfuerzo enorme. «Por favor, no me contactes durante unos días. Solo, necesito espacio». Al cerrarse la puerta tras ella, Mark se quedó solo con las cartas que amenazaban con destruir todo lo que habían construido juntos. El silencio en la habitación se sentía opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea, un regalo de bodas para sus padres, se dio cuenta con amarga ironía. Sara tenía razón en una cosa, su padre tenía secretos. Pero sus secretos ahora amenazaban con destruir no solo la felicidad de Mark, sino potencialmente todo su futuro con Aisha. La prueba de ADN que parecía un obstáculo innecesario ahora se cernía como un momento de verdad que podía salvarlos o destruirlos. En un intento por acortar la creciente distancia entre ellos, Mark organizó una cena íntima en el comedor privado de la mansión. El chef preparó los platos favoritos de Aisha, y la luz de las velas proyectaba un cálido resplandor sobre la mesa cuidadosamente puesta. Sin embargo, el ambiente romántico se sentía forzado frente a su situación sin resolver. Aisha llegó con un sencillo vestido azul, su habitual confianza opacada por el peso de las recientes revelaciones. Tomó asiento frente a Mark, la distancia física entre ellos reflejando el abismo emocional que se había abierto en los últimos días. El silencio se alargó entre ambos, puntuado solo por el suave tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana. «Te he echado de menos», dijo Mark finalmente, su voz cargada por la tensión de su separación. «Estos últimos días sin ti». Se interrumpió al encontrarse con la mirada de Aisha, viendo el mismo conflicto que sentía reflejado en su expresión. Su intento de reconciliación se vio interrumpido por el agudo timbre del teléfono de Mark. La identificación de la llamada mostraba el número de James Patterson, y la mano de Mark vaciló sobre el aparato. Ambos sabían lo que probablemente significaba esa llamada, los resultados de la prueba de ADN estaban listos. «Señor Wilson», dijo la voz de James a través del altavoz, su tono profesional con una subcorriente de urgencia.
Le pido disculpas por interrumpir su velada, pero hemos recibido los resultados preliminares del laboratorio. Creo que deberíamos reunirnos mañana a primera hora en mi despacho. Hay asuntos que necesitamos discutir en persona. La cena, cuidadosamente planeada, se desmoronó bajo el peso de esas palabras. El tenedor de Aisha golpeó ruidosamente su plato, y sus manos desaparecieron bajo la mesa, probablemente apretadas en su regazo. La cuidadosa elección de palabras del abogado sugería noticias que no podían darse por teléfono, noticias que requerían una reunión cara a cara. Podríamos esperar, ofreció Mark, observando atentamente el rostro de Aisha. No tenemos que saberlo mañana. Podríamos tomarnos más tiempo para... No, interrumpió Aisha, con una voz más firme de la que había tenido durante toda la noche. Necesitamos saberlo. Esta incertidumbre es peor que cualquier verdad. Pero incluso mientras decía estas palabras, sus dedos torcían el anillo de compromiso en su mano izquierda, traicionando su ansiedad. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de miedos tácitos y frases inconclusas. Cada vez que sus miradas se cruzaban a través de la mesa, la pregunta flotaba entre ellos: ¿qué depararía el mañana? ¿Qué verdad aguardaba en esos resultados de las pruebas que era demasiado delicada para una llamada telefónica? Mientras Aisha se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Pase lo que pase mañana, dijo suavemente, quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Su voz se quebró ligeramente. Pero si somos familia, si tu padre y mi abuela, no sé si el amor es suficiente para superar ese tipo de verdad. Mark la vio alejarse, incapaz de encontrar las palabras para responder. Las velas de la cena se habían consumido casi por completo, proyectando largas sombras sobre la habitación que parecían alcanzarlo como dedos acusadores. Mañana traería respuestas, pero esta noche era para luchar con las posibilidades y los miedos. En su coche, Aisha apretó con fuerza el volante, luchando contra el impulso de huir lejos de la mansión, de los resultados de las pruebas, de las complicaciones que amenazaban con abrumarlos. Pero sabía que huir no resolvería nada. Mañana llegaría, trayendo consigo verdades que podrían liberarlos o atarlos de maneras inimaginables. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, un marcado contraste con la tormenta en la suite nupcial. Aisha se paró frente a un espejo de cuerpo entero, su vestido blanco reflejando la luz de la mañana. Su reflejo mostraba a una mujer dividida entre la alegría y el miedo, sus manos alisaban arrugas inexistentes en la tela mientras su mente se aceleraba con posibilidades. La maquilladora trabajaba en silencio, comprendiendo que no era el típico nerviosismo preboda. Todos en la mansión conocían los resultados del análisis de ADN que esperaban en la oficina del abogado. La decisión de seguir adelante con la boda antes de recibir los resultados había desatado un intenso debate en la familia Wilson, pero Mark se había mantenido firme. Se negaba a permitir que los informes médicos dictaminaran su felicidad. En su propia suite, Mark luchaba con su pajarita, sus movimientos reflejando su conflicto interno. Los votos que había escrito yacían sobre la cómoda, cada palabra cuidadosamente elegida para expresar su compromiso con Aisha. Ahora, esas mismas palabras parecían burlarse de él, con la posibilidad de volverse inapropiadas, incluso prohibidas, dependiendo de lo que esperara en ese sobresellado en la oficina del abogado. El peso de la incertidumbre se cernía sobre ambos mientras se preparaban por separado. Entre los invitados que se reunían en el jardín, los susurros circulaban como veneno. Algunos cuestionaban la prudencia de seguir adelante con la ceremonia antes de conocer la verdad. Otros especulaban sobre posibles escándalos y secretos familiares. Sara se movía entre los invitados, su papel como hermana del novio contrastaba fuertemente con su evidente desaprobación. La tensión entre los miembros de la familia era palpable, con algunos parientes discutiendo abiertamente sus objeciones a la unión. La vieja guardia familiar permanecía rígida en sus asientos, sus expresiones una mezcla de preocupación y juicio. La organizadora de bodas coordinaba los preparativos finales con eficiencia mecánica, pero ni siquiera ella podía ignorar la atmósfera inusual. No era la anticipación típica antes de una boda, se sentía más como la calma antes de la tormenta. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, sus piezas clásicas haciendo poco para aliviar la ansiedad subyacente. Dentro de la mansión, Mark se acercó en su silla de ruedas a la ventana que daba al jardín. La vista de los invitados reunidos, divididos como ejércitos opuestos a cada lado del pasillo, le hizo apretar el estómago.
La posibilidad de que Aisha pudiera ser su sobrina lo acosaba a cada instante, en cada decisión. Sin embargo, la idea de perderla le parecía igualmente insoportable. En la suite nupcial, Aisha despidió a sus damas de honor, necesitando un momento a solas. Se acercó a la ventana, con cuidado de no arrugar su vestido, y observó a los invitados desde abajo. Esas personas, que potencialmente se convertirían en su familia, parecían más un jurado esperando emitir un veredicto. El peso de sus expectativas, sus prejuicios y sus sospechas la oprimían como una fuerza física. La ceremonia comenzaría en menos de una hora, y aún así, la verdad aguardaba en ese sobre en la oficina del abogado. Cada tic-tac del reloj los acercaba a un momento que validaría su amor o lo condenaría como algo prohibido. La decisión de seguir adelante con la boda había sido audaz, quizás temeraria, pero esperar parecía imposible. El valet de Mark entró con su chaqueta, la última pieza de su atuendo nupcial. Mientras ayudaba a Mark a sentarse, ambos hombres fingieron no notar el ligero temblor en sus manos. La silla de ruedas estaba pulida hasta brillar, un detalle que parecía absurdamente importante a la luz de las grandes incertidumbres que enfrentaban. La ceremonia de boda comenzó con una solemnidad que trascendía los nervios típicos de una boda. El celebrante, un hombre digno de 60 años que había oficiado cientos de ceremonias, percibió la tensión inusual al tomar su posición. El entorno del jardín, con sus rosas perfectamente cuidadas y elegantes fuentes, proporcionaba un telón de fondo engañosamente pacífico para la tormenta emocional que se gestaba en el interior. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar la marcha nupcial, cada nota parecía permanecer en el aire más tiempo de lo habitual. Mark esperaba en el altar, su silla de ruedas colocada cuidadosamente en la plataforma elevada. Sus ojos permanecieron fijos en el sendero del jardín por donde aparecería Aisha, con una expresión que mezclaba amor y aprensión. El celebrante comenzó sus palabras iniciales, su voz resonaba claramente entre los invitados. «Estamos aquí hoy para presenciar la unión de dos almas», entonó, en un compromiso construido sobre la verdad, la confianza y el entendimiento mutuo. La palabra verdad pareció resonar particularmente alto, haciendo que varios invitados se movieran incómodamente en sus asientos. Mientras continuaba su discurso, tocando temas de honestidad y autenticidad en las relaciones, el celebrante notó la creciente tensión en los hombros de Mark. Cada mención de la verdad y la transparencia parecía una referencia deliberada a la cuestión sin resolver que planeaba sobre la ceremonia. La atención de los invitados se dividió entre Mark y Aisha, observando cualquier señal de vacilación en su compromiso. El matrimonio, continuó el celebrante, no se basa solo en el amor, sino en la completa apertura entre las parejas. Requiere que afrontemos verdades sobre nosotros mismos y los demás, sin importar cuán difíciles sean esas verdades. Sus palabras, aunque comunes en una ceremonia de boda, adquirieron un nuevo significado en el contexto de su situación. Mark apretó los brazos de su silla de ruedas, los nudillos blancos por la tensión. Se acercaba el momento en que tendría que pronunciar sus votos, hacer promesas ante amigos, familiares y cualquier poder superior que pudiera estar observando. El peso de las posibles consecuencias lo oprimía como una fuerza física. Mirando a Aisha, radiante en su vestido de novia a pesar de la tensión visible en sus ojos, Mark tomó una decisión. No podía continuar con la ceremonia mientras esa sombra los acechara. La verdad, fuera cual fuera, debía salir primero. Su mano se dirigió al micrófono que el celebrante había colocado cerca. Aisha notó su movimiento y extendió la mano, tocando suavemente su brazo. Sus ojos se encontraron, suplicándole silenciosamente que reconsiderara. El momento se extendió entre ellos, cargado de palabras y miedos tácitos. Los invitados contuvieron el aliento, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Antes de continuar, comenzó Mark, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, hay algo que debe aclararse. El silencio en el jardín se volvió absoluto, roto solo por el sonido lejano del agua de la fuente. El agarre de Aisha en su brazo se apretó ligeramente, su compostura profesional se quebró lo justo para revelar el miedo que albergaba. Los papeles en el despacho del abogado parecían proyectar una sombra sobre todo el procedimiento, a pesar de estar a kilómetros de distancia. Todos los presentes conocían el resultado de la prueba de ADN, y ahora esperaban a ver cómo se desarrollaba este momento. La tensión en el despacho del abogado se cernía sobre ellos como una fuerza física mientras James Patterson recogía el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. La moderna oficina,
Con su decoración de cromo y cristal, se sentía estéril y fría en comparación con el peso emocional del momento. La silla de ruedas de Mark estaba frente al enorme escritorio, mientras Aisha se sentaba al borde de su asiento a su lado, con las manos apretadas en su regazo. James se tomó su tiempo para acomodarse detrás de su escritorio, ajustándose las gafas de lectura con metódica precisión. Él sobreyacía entre ellos como una bomba a punto de explotar. El rostro del abogado permaneció profesionalmente neutro mientras rompía el sello, el sonido del papel rasgándose resonó de forma antinatural en la silenciosa habitación. Mark tomó la mano de Aisha, y ella permitió el contacto, entrelazando sus dedos a pesar de la incertidumbre que flotaba entre ellos. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo que pasaba mientras James revisaba los documentos, sus ojos recorriendo deliberadamente cada página. El abogado se aclaró la garganta, ajustando ligeramente su postura antes de hablar. He revisado los resultados a fondo, comenzó, su voz cargada con el peso de décadas de experiencia legal. El análisis genético demuestra de forma concluyente que no existe ninguna relación familiar entre el señor Wilson y la señora Rahman. Las palabras tardaron un instante en calar. Aisha apretó la mano de Mark, y un pequeño sonido escapó de su garganta, algo entre un sollozo y una risa. Mark sintió una oleada de alivio tan profunda que lo dejó mareado. El escenario de pesadilla que ambos habían temido se disipó en un instante. ¿Estás absolutamente seguro?, preguntó Mark, necesitando escuchar la confirmación de nuevo. James asintió, deslizando el informe a través del escritorio hacia ellos. Los datos científicos y los marcadores genéticos significaban poco para ambos, pero la conclusión era clara, no existía ninguna relación genética entre ellos. Aisha soltó un respiro tembloroso, semanas de tensión abandonando su cuerpo. Los temores sobre el pasado de su abuela, los rumores susurrados, las especulaciones, todo había sido infundado. Sin embargo, incluso mientras el alivio los inundaba, una nueva tensión permanecía. Los resultados de la prueba resolvían un problema, pero no abordaban los prejuicios y la oposición subyacentes a los que todavía se enfrentaban. James continuó revisando las implicaciones legales, explicando cómo estos resultados satisfacerían los requisitos de la Junta para que el matrimonio siguiera adelante. Sus palabras los envolvieron mientras procesaban el impacto emocional de la noticia. El peso que los había oprimido durante semanas se había desvanecido, pero ambos sabían que los desafíos persistían. Al salir de la oficina, la brillante luz del sol parecía simbolizar el camino despejado que se abría ante ellos. Sin embargo, Mark notó la tensión en los hombros de Aisha, como su máscara profesional no se había quitado del todo a pesar de las buenas noticias. Los resultados del ADN no podían borrar los recuerdos de comentarios susurrados, miradas de juicio y la oposición familiar. Esto lo cambia todo, dijo Mark suavemente mientras esperaban su coche. Pero la respuesta de Aisha fue mesurada, templada por la realidad que aún enfrentaban. Cambia una cosa, corrigió suavemente. El resto, los prejuicios, la desaprobación, las barreras sociales, todo eso sigue igual. Su voz llevaba la sabiduría de alguien que había enfrentado la discriminación mucho antes de que comenzara su relación. De vuelta en la mansión, Mark y Aisha se instalaron en la biblioteca, el alivio de los resultados del ADN aún fresco en sus mentes. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, proyectando largas sombras sobre los muebles antiguos. Habían elegido este momento íntimo para discutir su futuro, lejos de las miradas juzgadoras de la sociedad. No podemos permitir que los prejuicios de los demás controlen nuestras vidas, dijo Mark, colocando su silla de ruedas cerca del sillón de cuero donde Aisha estaba sentada. Los resultados de la prueba demuestran que tenemos todo el derecho a estar juntos. Eso debería ser suficiente. Aisha asintió, pero su expresión revelaba preocupaciones más profundas. La máscara profesional que había llevado puesta durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse, dejando entrever la vulnerabilidad que ocultaba. Los resultados solucionan un problema, pero el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Tu familia, especialmente Sarah, todavía me ve como una extraña que intenta escalar la escala social. La transformación de Sarah en los días siguientes los sorprendió a ambos. Los resultados del ADN parecían haber desencadenado algo en la hermana de Mark, una revelación que la obligó a confrontar sus propios prejuicios. La encontraron una tarde en el jardín, su habitual actitud segura reemplazada por una reflexiva contemplación. He estado pensando en papá, admitió Sarah, con la voz más suave de lo habitual.
en cómo nos educaron para creer ciertas cosas sobre la clase, sobre el estatus social. Quizás me he equivocado en más cosas que solo con Aisha. La confesión le costó, pero representaba una pequeña grieta en el muro de prejuicios contra el que habían estado luchando. Sin embargo, justo cuando esta pequeña victoria les daba esperanza, un visitante inesperado llegó a la mansión. El sistema de seguridad anunció la llegada de un hombre que se identificó como James Raman, un primo lejano de Aisha. Su aparición fue inesperada, Aisha nunca lo había mencionado en sus conversaciones sobre su familia. El hombre que entró en la biblioteca se movía con un aire de urgencia apenas contenida. Su parecido con Aisha era leve, pero había algo familiar en su porte, en la aguda inteligencia de sus ojos. Les pido disculpas por llegar sin previo aviso, comenzó, su mirada pasando de Mark a Aisha, pero hay cosas que necesitan saber. Cosas sobre nuestra familia que no pueden esperar más. Aisha se puso de pie, su compostura profesional regresando como una armadura. No entiendo. Nunca había oído hablar de usted antes de hoy. ¿Cómo puede? Su madre nunca les contó todo sobre nuestra familia, la interrumpió James, sacando una vieja fotografía de su chaqueta. Quería protegerlos de ciertas verdades. Pero con su compromiso acaparando titulares en el mundo empresarial, estas verdades no pueden seguir enterradas. La fotografía mostraba a un grupo de personas frente a lo que parecía ser la mansión Wilson, pero décadas atrás. Entre ellos estaba una mujer que tenía un asombroso parecido con Aisha, inusualmente cerca de un hombre que solo podía ser el padre de Mark. La revelación flotaba en el aire como humo, denso y sofocante. Justo cuando creían haber superado su mayor obstáculo, surgió un nuevo desafío. La prueba de ADN había despejado un impedimento, pero la presencia de James Raman sugería que su camino aún podía deparar giros inesperados. La revelación de James Raman resonó en la biblioteca de la mansión como un trueno. La verdad que llevaba consigo destrozó la frágil paz que habían construido tras los resultados de la prueba de ADN. El padre de Mark se había tenido una relación con alguien vinculado a la familia de Aisha, no con su abuela, como habían temido, sino con su madre. Tu madre era su hija, explicó James, con la voz suave a pesar de la devastadora noticia. Nunca te lo dijo porque quería que vivieras libre del peso de esta conexión. La prueba de ADN no mostró coincidencia porque se estaba comparando la generación equivocada. No eres la sobrina de Mark, Aisha. Eres su hermanastra. El silencio que siguió se sintió como una presencia física. Las piernas de Aisha cedieron y se dejó caer en la silla más cercana. La habitación pareció girar a su alrededor mientras décadas de secretos familiares a medias comprendidos se cristalizaban de repente en una realidad desoladora. Cada pregunta sin respuesta sobre el pasado de su madre, cada respuesta evasiva sobre la identidad de su padre, todo cobraba un terrible sentido ahora. Mark apretó con fuerza los brazos de su silla de ruedas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La prueba de ADN que les había dado tanto alivio ahora parecía una broma cruel. Habían estado buscando la conexión equivocada, haciendo las preguntas equivocadas, temiendo la verdad equivocada. Tengo documentación, continuó James, sacando más papeles de su maletín. Certificados de nacimiento, cartas, documentos legales que tu madre firmó aceptando guardar este secreto a cambio de apoyo económico. Ella usó ese dinero para darte una educación, para ayudarte a construirte una vida lejos de todo esto. Las lágrimas corrían por el rostro de Aisha mientras procesaba la realidad de que toda su relación con Mark se había construido sobre una violación inconsciente de uno de los tabúes más arraigados de la sociedad. El amor que compartían, que se había sentido tan puro y verdadero, ahora parecía manchado por su vínculo sanguíneo. No, dijo Mark de repente, su voz más firme de lo que nadie esperaba. Esto no cambia nada de lo que siento. Acercó su silla de ruedas a Aisha, buscando su mano a pesar de que ella inicialmente retrocedió ante su contacto. Nuestro amor trasciende la biología. Ya hemos superado todos los demás obstáculos que la sociedad nos ha puesto, prejuicios, diferencias de clase, limitaciones físicas. ¿Por qué esto debería ser diferente? Aisha lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Mark, somos hermanos. Medio hermanos, pero aún así. ¿Cómo podemos ignorar eso? Porque nos encontramos siendo adultos, dos personas que conectamos a un nivel profundo antes de saber nada sobre nuestro pasado compartido. Nuestro amor no nació de lazos familiares, sino de una conexión genuina, comprensión y respeto.
La verdad flotaba en el aire, pesada y opresiva, pero la determinación de Mark seguía inquebrantable. Había pasado su vida confinado a una silla de ruedas, escuchando constantemente lo que no podía hacer, lo que era imposible, lo que la sociedad no aceptaría. Se negaba a permitir que otra limitación dictase su felicidad. El mundo nunca lo entenderá, susurró a Isa, su máscara profesional completamente deshecha. Lo verán como algo prohibido, algo malo. El mundo no nos entendía antes, respondió Mark, apretándole la mano. No entendía cómo un adinerado CEO podía amar a su enfermera. No entendía cómo podíamos superar nuestras diferencias culturales. No entendía cómo podía ofrecerte mi corazón desde esta silla de ruedas. Pero les demostramos que estaban equivocados cada vez. Les demostraremos que están equivocados de nuevo. Mientras el sol se ponía tras las ventanas de la biblioteca, proyectando largas sombras en la habitación, Mark y Aisa se enfrentaban a su mayor desafío. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de destruir su amor, les había presentado una elección: conformarse a las expectativas de la sociedad o luchar por un amor que desafiaba todas las convenciones. Su historia se había convertido en algo más que un romance entre un hombre rico y su enfermera. Se había transformado en un testimonio del poder del amor para trascender cualquier barrera que la sociedad pudiera erigir, incluso las escritas con sangre.